grandes que hacemos desde la Junta de poder venir a este salón, con lo que implica para el Ministerio, y traer estas charlas y traer problemas que son problemáticos en general para la situación laboral del país, pero en particular para nosotros. Estamos presentando este panel, este debate, que conceptualizamos como la problemática de la precarización en el sector privado y en el ámbito del Estado como un aporte, un intento de generar un espacio para la reflexión y para el debate respecto a una problemática que nos afecta cotidianamente como trabajadores y trabajadoras del Estado, en nuestro caso en particular, pero que sabemos a su vez que es una situación que alcanza y se extiende a buena parte de la clase trabajadora en nuestro país. En ese sentido, esta charla se inscribe en una serie de actividades que, como las que ya indicaba Diego recientemente, consistieron y están tratando de establecer ese eje y esa reivindicación en la agenda y en la preocupación cotidiana de nuestros compañeros vinculado a cómo nos afecta la precarización en distintas facetas de nuestra vida cotidiana, en la vida y en el trabajo. Desde ese lugar nos parecía muy importante aportar a una discusión que permitiera elevar el nivel, desarrollar fundamentos y reflexionar colectivamente sobre esta situación. En ese sentido, convocamos un panel que nos parecía importante que pudiera sintetizar distintas miradas desde el punto de vista profesional o técnico, si se quiere, y también desde la mirada política mucho más general. Nos interesa abrir la discusión porque entendemos que es una pelea que para que pueda ser lograda, la pelea por la estabilidad, tiene que ser tomada en las manos por muchos compañeros y compañeras, y eso obliga necesariamente a seguir discutiendo y a seguir abriendo los debates. En ese sentido, el panel está integrado, como ya les comentamos, por Enrique Martínez, ingeniero, coordinador del Instituto para la Producción Popular del Movimiento Evita, Alejandro Berkovich, compañero que es economista, periodista en distintos medios y también ha desarrollado en su momento, cuando fue laburante del diario Crítica y fue cerrado en su momento por Jorge Lanata, vaciador de medios de comunicación. Los compañeros dieron una pelea y Alejandro también fue parte de eso, con lo cual también hay una experiencia, un recorrido gremial que nos parecía importante que esté presente. Y por último, el compañero, el doctor Matías Cregonte, director jurídico de Debate Nacional. Bueno, presentados los panelistas y bueno, el tiempo hace que nos dediquemos mejor a escucharlos, a continuar con las presentaciones, así que le damos la palabra a Alejandro Berkovich. Me parece que el análisis si yo puedo aportar algo al análisis de la precarización en el sector público en especial, pero en general entre los trabajadores en la Argentina, es desde el punto de vista de los condicionantes económicos que generan esa situación y que perpetuaron los resortes de la precarización durante el ciclo de crecimiento más importante que haya tenido la economía argentina en su historia, que fue el más reciente. Voy a tomar prestada una definición que le escuché el otro día a Ricardo Aronskin, que decía que el límite al propio modelo kirchnerista se lo puso la propia presidenta al hablar de crecimiento con inclusión en vez de hablar de desarrollo con equidad. ¿Qué hay en esto más allá de lo semántico? Me parece que la superación de la precarización y de las distintas formas de degradación del trabajo podría venir de la mano en Argentina de la superación de los límites estructurales de la economía argentina para desarrollarse. Y lamentablemente eso, en un periodo excepcional para la Argentina en cuanto a las condiciones externas que tuvimos en los últimos años, por lo menos hasta hace unos meses, me parece que debe leerse como una falencia política no solamente del gobierno, sino en general de todas las fuerzas que propugnan cambios en este sentido. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se habla de límites estructurales del modelo, yo en general me refiero al sistemático cuello de botella que aparece cuando empiezan a crecer los salarios. Y justamente una de las formas de aumento de los salarios reales es la formalización
y la superación de las instancias iniciales de la recuperación que suelen estar asociadas a generación de trabajo basura, de trabajo a plazo determinado, de trabajo sin las garantías que da la ley al empleo privado. Y eso, cuando hablamos de diferencia entre crecimiento y desarrollo, hablamos de la posibilidad de evitar esas crisis sistemáticas que tenemos cada 10, 15 años en Argentina y que sistemáticamente vienen derivadas de la falta de dólares. Este año la noticia económica por excelencia que se repite en la etapa de los diarios de distintas formas es la falta de dólares. Hablamos de falta de dólares cuando hablamos de que el propio Paul Singer y los fondos buitre llegan nuevamente a la tapa de los diarios. Es interesante pensar en qué hubiese pasado si Argentina llegaba a esta instancia que es evidentemente indignante y que encierra una injusticia flagrante y una falta de objetividad y falta de justicia evidente, pero es interesante pensar cómo hubiésemos llegado a esta situación y si Paul Singer y Tomás Griesa hubiesen llegado a la tapa de los diarios, si Argentina estuviera en una situación estructural diferente, si hubiésemos aprovechado este último tiempo para cambiar los resortes de la economía que nos llevan sistemáticamente a estas crisis de balance de pagos. Yo creo que no, yo creo que lo de Griesa y lo de Singer hubiese sido una anécdota, un mal trago en un año que tenía mucho para dar en términos regionales. Si bien la crisis internacional está golpeando fuerte en Brasil, pero hay muchos países de la región que crecen igual, yo creo que no sería más que un recuadro adentro de los diarios, no sería tapa todos los días. Si tuviéramos los 52.000 millones de dólares que llegamos a tener, si se hubiesen arbitrado los mecanismos para que no se expresara nuevamente la crisis de balance de pagos. Por eso me parece que el abordaje debe partir de ahí, digamos, de los determinantes económicos a las manifestaciones políticas de la precarización, o las manifestaciones sociales de la precarización, que son las que en general ATE y en particular ATE Trabajo ha trabajado, ha explotado muy bien. Digamos, una de las denuncias más potentes de precarización en el Estado que se han hecho han sido las que se producían aquí en el Ministerio de Trabajo, porque lo del trabajo registrado empieza por casa y todo eso es simbólicamente muy fuerte. Es evidente que la precarización y las formas de contratación neoliberales han colonizado el Estado del mismo modo que colonizaron el mundo corporativo en la época neoliberal, y que eso no terminó de revertirse, primero por un afán inclusivo. Esto del crecimiento con inclusión conllevaba la creación de puestos precarios y de bajos salarios con tal de reducir la marginalidad, o sea, con tal de incluir a trabajadores que estaban en los márgenes. Y eso, al principio en la emergencia, nadie se preguntaba demasiado cómo, a nadie le importaba demasiado cómo. Cuando uno viene del subsuelo, del infierno, como lo quieran llamar, en general esta clase de preguntas empieza a hacérselas después. Eso en primer lugar, y después la manifestación de los límites fiscales del modelo también ayudó a sostener esa precarización que había colonizado al sector público en lugares muy diversos, pero en especial en los ministerios que tienen convenios con organismos internacionales, convenios con entes cooperadores, distintas formas de contratación a plazos que no son la planta permanente, ni tampoco, ni siquiera la ley marco, las formas de planta transitoria que hay. Pero sobre eso, digamos, me parece que lo más fructífero es que lo debatan acá con el doctor. Los límites políticos para ese cambio, para el cambio que podría haberse operado en la estructura de la economía, fueron claros, y esto seguramente en esto quizás vaya a polemizar con Quique, quizás no.
Es claro que el gobierno intentó avanzar sobre esa limitación estructural, que fue el intento de establecer retenciones móviles a las exportaciones de soja en 2008. Y es evidente que la resistencia ahí fue muy fuerte por parte de todo el arco patronal, pero me parece que es ingenuo plantear que, por parte del kirchnerismo, plantear nosotros quisimos y no nos dejaron, porque parte de la valoración de un proyecto político surge de ver qué consensos construye y qué mayorías construye. Y en todo caso, el que no pudo construir la mayoría para ir en contra de esos límites que se expresan necesariamente en la apropiación de la renta que hay en Argentina, la mayor renta diferencial que hay en Argentina, que es la del suelo, no lo consiguieron construir. Y es muy fácil culpar a la izquierda que le era funcionar a la derecha y que marchaba con la sociedad rural, o a vos que no te comprometiste, que no militaste, que no te incorporaste y que no hiciste que se aprobara la 125, cuando sistemáticamente la construcción del kirchnerismo y de los consensos del kirchnerismo hasta ese momento por lo menos había sido de arriba para abajo, no había sido ni asamblearia ni mucho menos desde la base, y tampoco llamaba a la participación, digamos, llamaba al voto, y no generaba movilizaciones como la que podría haber sostenido, me parece a mí, ese cambio estructural, ese hito, ese momento que empezó a incubar lo que vino después. Cuando digo lo que vino después me refiero al periodo 2012-2015. Yo estaba mirando, lástima que no tengo para mostrarles el gráfico, pero estaba mirando las perspectivas las últimas perspectivas del Fondo Monetario, que el fin de semana pasado fue la cumbre anual del Fondo Monetario del Banco Mundial en Washington, y hay un cuadrito que casi no salió en los diarios, que es el crecimiento acumulado del PBI en términos reales de toda América Latina en el periodo 2012-2015. Yo me acuerdo de, en un vuelo a Brasil, creo, haber visto un diario brasileño que miraba azorado cómo Argentina había crecido más que Brasil durante todo el periodo de las tasas chinas, durante todo el periodo de crecimiento al 9% que hubo entre 2003 y 2008. Y Brasil había crecido por debajo de eso, si bien Brasil tiene un ciclo de crecimiento del PBI per cápita desde la época de Cardoso y que pega muy fuerte con Lula. Pero miraban ese lapso y decían, Argentina acá nos pasó por arriba, en base a la recuperación del mercado interno, en base al incremento de los salarios reales, a la mejora del consumo, que representa 2/3 del Producto Bruto Interno. Pero fíjense ustedes, para el periodo 2012-2015, que es cuando yo creo se empieza a manifestar la crisis estructural que ahora estalla, el crecimiento de la Argentina es el más bajo de los 12 países de Sudamérica. Esto es sin contar, bueno, sí, claro, solo Sudamérica, digamos, ¿no? En general el Fondo Monetario toma el hemisferio occidental, pero acá está solo Sudamérica. El país que más crece entre 2012 y 2015 es Bolivia, 24,1%. 24,1% en 2012, 2013, 2014 y 2015, 4 años nada más. El segundo es Perú, 22%. El tercero es Paraguay, 22%. El cuarto es Colombia, el quinto es Ecuador, y así el octavo es Chile. Fíjense que el ejemplo que nos suelen poner especialmente los economistas de derecha no es el que ha tenido mejor performance en este último cuatrienio. Y en los últimos dos puestos están Venezuela con el 2,7% y Argentina con el 0,5%. Esto incluye 2012-2013 cifras oficiales, 2014 y 2015 proyecciones del Fondo Monetario. Claro, uno diría son las proyecciones agoreras, pesimistas que criticó Kicillof. Lo cierto es que Argentina, si uno mira el cuadro de hoy en América Latina, es de los pocos países que cae en el Producto Bruto. Entonces, eso me parece en parte, volviendo a lo que decía al inicio, consecuencia de haber pensado como techo el crecimiento
con inclusión. Porque incluir no es lo mismo que desarrollar, no es lo mismo que cambiar, no es lo mismo que hacer lo que está haciendo Bolivia en base a la apropiación de su renta, que es la renta de los hidrocarburos, una transformación estructural que llega a lo constitutivo del ser humano. También leía, cuando digo lo constitutivo, a lo anatómico. Veía notas a propósito de la reelección de Evo con el 60%, y había una que hablaba, no me acuerdo si en The Economist, un medio que no era evista ni ahí, y que hablaba de cómo cambió la fisionomía del paceño a partir de lo que cómo se empezó a multiplicar el consumo de leche, por ejemplo, en La Paz y en el Alto. Y un kirchnerista, incluso un kirchnerista crítico como es Quique, seguramente me dirá, y bueno, yo tengo este indicador, este otro también pasó acá. Yo creo que lamentablemente Argentina no revirtió en este último tiempo la desigualdad al ritmo que la podría haber reducido. Y lo digo no con la alegría o con el regocijo que suele decirlo la oposición de derecha y parece también la oposición de izquierda, sino que lo digo como una frustración, y creo de verdad que esta oportunidad no se va a repetir en mucho tiempo, y además creo que justamente al no haber roto con esos límites estructurales en este tiempo, también se genera una sensación de fracaso para los que creemos que hace falta un sistema más justo, un orden social más justo. Se genera una sensación de fracaso que va a costar revertir en el tiempo. Es decir, la reacción a esto va a ser una derecha implacable, que se va a tomar de los fracasos de estos años para descargar sobre nosotros los trabajadores un montón de revanchas que si se quiere igual planeaban, incluso a pesar de que no se hubiese producido lo que se produjo en este tiempo. Otro grafiquito que les leo, porque en realidad no les estoy mostrando nada, sino que les estoy narrando, es el que mostró ayer Miguel Bain en una convención de empresarios textiles. Y Miguel Bain mostró cómo desde en 2011, un poco entre 2010 y 2011, pero sobre todo entre 2011 y 2012, el salario real el salario en dólares promedio en la economía argentina aumenta bruscamente, y en simultáneo a eso cae el balance de cuenta corriente, y llega al déficit que empieza a expresarse este año. Yo diría que se va a expresar en el orden de los 2.500, 3.000 millones de dólares de déficit de cuenta corriente. Esto es salida de capitales, que se come el superávit comercial que todavía genera la economía en base a exportaciones de bajo valor agregado. Bueno, ahí ¿a qué iba Bain? A que el atraso cambiario durante esos años, que fue ni más ni menos que derivado del control de cambios y de la impotencia por parte del gobierno, especialmente de Guillermo Moreno en ese momento, para administrar lo que se manifestaba como una crisis del sector externo, llevó a que los salarios en dólares subieran, cayera la cuenta corriente, y de corto plazo hubiese un triunfo arrollador en 2011, el famoso 54%, de la mano de esa prosperidad que se leía en el salario elevado en dólares, pero con una mira cortísima que se expresó apenas reasumió Cristina en la imposición del control de cambios, y después en la caída de los salarios en dólares. Si hoy los medimos en el dólar contado con liqui, que es el dólar el dólar arbitraje o el dólar que miran los inversores desde afuera, se ve una caída abrupta del salario en dólares, y además este año por primera vez una caída abrupta del salario real y con afectación del empleo. Este es el primer año del kirchnerismo en el cual caen simultáneamente el salario real y el empleo, y me parece que ese cuco de el famoso ejército de reserva que nos espera a los empleados detrás, y que nos
impide o nos frena a hacer reclamos para ir por más, bueno, se pone de manifiesto ahora en la disputa por el bonus salarial por la inflación que muchos gremios empiezan a pedir con toda razón y con toda justificación. El proceso inflacionario de febrero-marzo fue demoledor para los sectores con ingresos fijos, y no me parece que sea hora de buscar culpables o de entablar internas para ver quién fue el responsable, sino más bien de intentar remediarlo, sabiendo que este es un año de caída del producto, que este es un año de gran desgaste político para el gobierno, que el año que viene, la verdad que solo de ver las proyecciones de todos los analistas, solo resta pensar que va a ser igual o peor y que lo mejor que se puede esperar es un empate. De vuelta, no lo digo con el regocijo de la oposición clarinista, y que ese empate hoy por hoy estaría, digamos, la única forma de revertirlo como mejor escenario es de la mano de un acuerdo con los fondos buitre. Y fíjense ustedes la paradoja de que un gobierno que venía a transformar las cosas y que lleva además a un lugar de máxima relevancia política como es el Ministerio de Economía, pero además con un poder como nunca tuvo el Ministro de Economía en estos años, a Axel Kicillof, que es para mí uno de los tipos más respetables de la economía en la Argentina, digamos, fue profesor mío. Yo no tengo empacho en decir que me parece un tipo brillante, si bien ahora es vilipendiado en todas partes porque le tocó esta parte del ciclo kirchnerista. Fíjense ustedes cómo están, incluso habiendo puesto un tipo así de disruptivo en un lugar así de importante en lo económico, está rogando el gobierno que haya un acuerdo con los buitres en enero y que eso nos permita volver a la calecita del endeudamiento y volver a pedir dólares prestados que salven esta situación. Esos dólares se podrían haber generado acá. Se podrían haber generado si se hubiesen atendido propuestas de superación o si se hubiese intentado un proceso de transformación mayor. Y lo que decía de los consensos políticos me parece que también es una respuesta al planteo que puede venir de no nos dejaron. Último, lo que digo de los límites estructurales se aplica para lo económico, pero también se aplica para lo sindical, para lo gremial. Nosotros en el gremio de prensa, recién el compañero que me presentaba contaba que yo fui delegado en crítica, dormí 4 meses en la redacción, exigiendo la reubicación de los compañeros que quedábamos ahí en otros medios. Fue un conflicto muy raro porque ya no había empresa a la cual reclamarle y nosotros le estábamos exigiendo al Estado, vinimos 1000 veces acá a verlo tomado y todo. Y finalmente lo que conseguimos fue puestos de trabajo para los 40 que quedamos al final en distintos medios que se vinieron a tomarnos a cambio de vaya a saber qué favores, pero que nos sostuvieron los empleos. Ahora, fíjense cómo el problema de los sindicatos vuelve a manifestarse acá. Nosotros lo hicimos contra viento y marea, contra toda la estructura de un sindicato ya diría más que podrido, pulverizado, como es la UTBA, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, que es mucho menos que una cáscara vacía, y al punto tal es un límite las viejas, vetustas formas de organización sindical que desde ese momento, el conflicto de crítica fue en 2010, hasta ahora creció la organización en prensa, se generaron comisiones internas en medios donde era impensable que hubiese delegados como los de Daniel Haddad, como Clarín mismo, y sin embargo, lejos de intentar el gobierno engarzar con ese movimiento y generar una transformación profunda en un sector tan conflictivo como los medios de comunicación, que es todo el tiempo eje de vituperios por parte del kirchnerismo, de los monopolios y demás, en vez de aliarse con los trabajadores para denunciar con más fuerza esos monopolios y esas fuerzas que bloquean el ejercicio democrático de la población, el gobierno optó por sostener las estructuras sindicales que hay, que son enemigas de los trabajadores. Esto lo digo yo, me hago cargo,
Y lo dicen un montón de comisiones internas en los medios, en el gremio de prensa y en muchos otros gremios. Entonces me parece que ahí faltó audacia política, lo digo a modo de balance, y me parece que cualquier experiencia que a nuestra generación le toque vivir de acá en adelante va a requerir de esa audacia política y va a necesariamente tener que aprender de este periodo que nos va a haber marcado para toda la vida, los que hoy tenemos 30 y pico, y que aspiramos a que antes de morir, y antes de dejar el paso a la próxima generación, este país sea un poquitito mejor de lo que es. Gracias.